En 2021, con una gran experta en neurociencia, neuroliderazgo, lo que nos pasa en la cabeza, liderazgo en lo que es bueno para el cerebro, aplicable al deporte, aplicable a cualquier actividad profesional, empresarial, social, de tu organización. Porque, como luego veremos una frase de Mark Twain, no es lo que no sabemos lo que nos mete el lío, es lo que damos por cierto y no lo es. De hecho, hace 9 meses, cuando estuve aquí en el BAC, hablamos sobre todo de esto, cómo descubrirlo, cómo detectarlo, cómo fidelizarlo, cómo desarrollar. Importante labor de los capitanes, ya no solo para ser competitivos, sino más para disfrutar, en este caso, del tenis y no abandonarlo, ¿no? Estamos en crisis, que os voy a contar. El lunes, Pedro Pacheco, Marca Venezuela, tuve el grandísimo honor de que se me nombrara Ciudadano del Mundo embajador de Marca Venezuela. Y me dijo, en los últimos 16 años, Juan Carlos Cubeiro ha estado en los momentos más críticos. Y yo le dije, Pedro, ¿y cuáles fueron los menos críticos? Porque en estos 16 años, esta década y media, la verdad es que ha habido de todo. Esperemos que ahora la cosa siga mejorando, ¿no? Este es lo que se pide. Definición de 1971 de un pensador italiano, Antonio Gramsci, que para mí es la mejor definición de crisis. Es cuando lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer. De hecho, en el tenis, si ya nos seguimos en el tenis, está cambiando, hay una auténtica revolución. Será más importante lo físico que lo mental. Cuando hablas con Juan Carlos Ferrero, el coach y el entrenador el número 1 del mundo, ahora Carlos Alcaraz, con 19 años, ¿será capaz Alcaraz de madurar al ritmo de lo que vaya perdiendo físicamente? Bueno, veremos. Es un mundo en el que lo viejo tiene que acabar de morir, lo nuevo tiene que seguir naciendo, ¿no? Sandra Ollambó, que lleva en Naciones Unidas los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los 17 ODS, directora del Pacto Mundial, en unas declaraciones de hace pocos meses, 4 meses, finales del año pasado, decía, hay que tener poca perspectiva, hay que ser corto de mira para darnos cuenta de que el modelo está agotado. El modelo está cambiando radicalmente. Y es nuestra labor conseguir que ese modelo se adecue a los tiempos y lo hagamos mejor, con esperanza, con este faro de esperanza y de manera diferente. Aquellos que no practican deporte, este no es el caso, aquellos que no disfrutan con la actividad deportiva, están justo a lo contrario de nadalizarse, que es, a mí me gusta decir, están estupefactos. Están como el anuncio de 1984, considerado el mejor anuncio de la historia, de Ridley Scott, algunos lo conocéis, cuando se lanza el Macintosh. El Macintosh es el primer ordenador personal destinado a lo que hoy entendemos como la informática, ¿no? Pasado 40 años. Y entonces aparece un Big Blue, la pantalla azul, que era IBM en la época, ordenadores inmensos, grandes, muy despersonalizados, todos estos estupefactos. Pero luego aparece una chica con ropa deportiva, como no puede ser de otra manera, que lanza el martillo, rompe la pantalla y se oye una voz en off que dice, era el anuncio de la Super Bowl y solo se emitió una vez y dijo, la Apple Computer lanza el Macintosh para que en 1984, el gran hermano, la tentación totalitaria, no sea 1984. Bueno, entendemos que si solo hay un 6% de personas nadalizadas, comprometidas, implicadas, involucradas, hay un 94% de personas estupefactas, que no saben lo que tienen que hacer, que no dan la mejor versión de sí mismas y, por tanto, que no salen adelante de la misma manera. Decía John Carlin en un libro de 2009 que escribió directamente con Rafa, mi historia, que Rafa se transforma, es como una especie de Clark Kent, Superman, se pone la cinta, deja de ser un chico joven de 30 y tantos años de las Islas Baleares y se convierte en el Raging Bull, en el toro, que puede contra todos los obstáculos y siempre nos hace disfrutar, ¿no? Este juego de la cinta. De hecho, yo para la portada había propuesto más que se hiciera esto de la cinta. Pero bueno, ya veis que al final ha quedado pues dando en tierra batida, eso, claro, su tierra favorita, su campo, pues dando ese raquetazo hacia arriba que bueno, que prepara para lo mejor, ¿no? En ese sentido. Bueno, pues este era el propósito. Y Fernando Botella, que es un gran pensador y que es amigo personal de la familia Nadal, ha hecho muchas presentaciones con Tony Nadal, nos cuenta que hay 3 cosas buenas sobre Nadal, en la línea de lo que Modesto estaba diciendo. Primero, es una persona productiva, pero al final, ganar es la consecuencia. Se trata de disfrutar hacerlo juntos. ¿Qué es la productividad? La producción total de una compañía, de un deportista, por la cantidad de factor utilizado en este caso. Una persona enormemente productiva y tenemos además este KPI, este indicador clave de rendimiento,
que serían sus 22 Grand Slam. Pero es que además lo hace según valores vividos. Una persona que nunca ha roto una raqueta, una persona que nunca ha hablado mal de un contrario. Es más, cuando a Pau Gasol estos días le han puesto la camiseta decís, ¿no? En Los Ángeles Lakers se le ha dicho, Pau sí que es grande, yo no lo soy. Son amigos personales, precisamente en 2010 estuvieron invitados por la federación en la final de Sudáfrica, pero rápidamente puso en valor a su amigo, en lugar de decir, bueno, soy yo el que es grande, ¿no? Tiene valores personales. Y luego, si habéis seguido, ¿cuántos habéis seguido más o menos el Mundial, el último Mundial, el de Qatar? Bueno, como un 25%, bien. Sabéis que lo ganó Argentina, lo ganó Messi, y en un momento dado, en un partido anterior ante Holanda, pasa un jugador y dice esto de que miras bobo, es decir, ese tipo de cosas que, bueno, no nos gustan tanto, ¿no? No nos gustan este tipo de comportamiento. El valor del deporte siempre es dar la mejor versión. No vale, como muy bien has dicho, ganar de cualquier manera. Pero en Rafa Nadal esto no ocurre. Cumple sus valores y todos sus comportamientos observables son de gratitud, son de generosidad, son de hacer bien las cosas. Bueno, en este proceso, os digo, entrevistas de incidentes críticos a partir de analizar los partidos, los encuentros, los matches de Rafa Nadal, nos encontramos con 4 eurekas. ¿De dónde viene esto de eureka? Del padre del talento. Bien, Arquímedes de Siracusa, hace 2500 años. Crea la palabra talento y crea el concepto de talento, poner en valor. Era filósofo y era ingeniero. Tenía un jefe, que era el rey Hierón de Siracusa. Siracusa está en la isla de Sicilia y por lo tanto el rey tenía mucho interés en saber qué pasaba con la mecánica de fluidos, con el agua, de cuál es el barco más grande que podría llegar a Siracusa a atacarles, cómo defenderse desde tierra al mar, etc. Pero en un momento dado se hace una corona de laurel probablemente, de oro, y le dice a Arquímedes, oye Arqui, ¿me puedes decir de verdad si toda la corona es de oro? Porque el orfebre me lo ha dicho, pero yo estoy un poco escéptico, ¿no? Arquímedes va a los baños públicos, cae el jabón, él está siempre con el tema del agua, el fluido, etcétera, y dice, ah, eureka, lo conseguí, hay una relación entre el peso de algo y el líquido que desaloja. Y entonces le pide al rey un lingote equivalente, introduce, corona el lingote y comprueba desde el agua que hay mayor peso, por tanto, hay más oro en el lingote que en la corona. Y crea este ánfora que llama talanton, de ahí viene talento. Talento siempre es poner en valor lo que sabemos, queremos y podemos hacer. Y talento se convierte en esta moneda, no demasiado grande, pero que tenía un gran valor, un talento de plata, que se podía comprar, se podía adquirir una casa. Por tanto, es importante. Bueno, a partir de ahí el principio de Arquímedes, lógicamente, y a partir de ahí ya os digo la figura del valor que es talento. ¿Cuáles fueron los 4 eurekas? Pues primero nos planteamos cómo consigue, y se ha dicho antes también, esa fortaleza mental. ¿Es algo genético? ¿Es algo que no se puede aprender? ¿Cómo podemos aprender a tener la fortaleza mental? Como veremos ahora, a autoinspirarnos, como hace Rafa Nadal. ¿Hay un método para ello? Pues veremos que sí. Ese es el primer eureka. El segundo, ¿qué tiene de individual el tenis? Y claro, las personas que estáis aquí vinculadas al tenis, capitanes, subcapitanes, directivos, tenéis la respuesta. Aunque se hable de tenis individual y tenis de doble, como muy bien has dicho, hay montones de personas que están detrás en la organización. Y en el caso de Rafa, su fisio, su médico, su director de comunicación, su entrenador sucesivo, Toni Nadal, Carlos Moyà, que llamamos los 7 magníficos. Los 7 magníficos hacen piña, son uno, junto con Rafa Nadal. Sí, Rafa es el que juega, pero ellos siempre están ahí con él, ¿no? Segundo eureka, es decir, probablemente toda actividad, y en el tenis individual también, sea una labor de equipo. ¿Qué papel juega la imaginación en el tenis? Porque muchas veces, como entrenadores, como capitanes, bueno, juega como sabes jugar, pero claro, nos maravilla, y de ahí las remontadas, que Rafa tiene la humildad de jugar en función del rival. Ahora en las entrevistas con los medios, personas del mundo del tenis decían, no, claro, es que Rafa juega diferente. Y eso también nos resulta muy atractivo. No sabemos que Rafa Nadal va a jugar, pero dándolo todo en función del rival. No es lo mismo. Perdón, jugar contra Carlos Alcaraz, 19 años, que jugar contra el maestro Roger Federer, cuando ha jugado las últimas veces, antes de retirarse ya oficialmente.
Pues hay que encontrar ese talón de Aquiles, ese punto de la sana competitividad, de la sana rivalidad para poder ganar. Y el tercero es, ¿cómo se pueden tomar decisiones tan rápido? Y en el libro hablamos de en cuánto tiempo se toma una decisión en el tenis, científicamente. Bueno, estos son los 4 eurekas, y ahora vienen los 4 bloques. A partir de este lo conseguí, lo acepté, es lo que contamos en el libro. Esta es la frase de Mark Twain que os mencionaba antes. No es lo que no sabemos, es lo que damos por cierto respecto al talento, respecto a la imaginación. Rafa Nadal es el ejemplo vivo de que hay cosas que tenemos que replantearnos, ¿no? Me gusta esta imagen porque en pleno siglo XVI, han pasado 500 años, el Papa le pide a Michelangelo Buonarroti, que pinte la creación de Adán. Es decir, ¿qué hace Dios para tocar al primer ser humano, Adán y Eva, Adán? ¿Y cómo pinta Miguel Ángel, tumbado hacia el fresco del techo en la Capilla Sixtina en Roma, Estados Vaticanos? Como un cerebro. Básicamente lo que tenemos en esta fortaleza mental es un cerebro. Un cerebro que tiene algunos aspectos genéticos, como son esa predisposición, me gusta el tenis y no me gusta la Fórmula 1, o me gusta el fútbol, no me gusta el béisbol. ¿Por qué? O sea, ahora hablaremos, pero no lo sabemos todavía muy bien, que tiene conexiones entre neuronas, lo que llamamos sinapsis, y además cuando entrenas se genera lo que se llama mielina, una especie de miel que hace que esa conexión sea más fuerte. Si no has esquiado desde hace 15 años, la mielina es muy endeble. Si juegas todas las semanas al tenis, la mielina relacionada con procesos neuronales es más fuerte, es más consolidada. Y luego las llamadas hormonas, que es lo que realmente desde la neurociencia, aplicado al deporte, nos está fascinando. Solo el término hormona es de 1903, apenas un siglo. ¿Qué es una hormona? Algo que se segrega, también puede ser desde los riñones, pero sobre todo desde el cerebro. Y que es la respuesta en una emoción, a una reacción neurológica. De las más de 300 hormonas que hay, ¿cuáles son las más fascinantes? El cortisol, que es la hormona del miedo, desgraciadamente la más frecuente. Para sobrevivir está bien, pero tampoco tiene que ser miedo todo el tiempo. Un filósofo francés, precisamente de la época prácticamente de Miguel Ángel, escribió una última carta que era: lo he pasado muy mal, he sufrido mucho, en circunstancias, la mayor parte de las cuales nunca ocurrieron. El problema muchas veces del cortisol son las amenazas. Mira que si, además de Ucrania, Rusia, China, invade, empieza nuestra cabeza a temer, a temer, a temer. El cortisol. La oxitocina, que se segrega desde el hipotálamo y que es la hormona del cariño. Cuando nos damos un abrazo, como tantos abrazos que ha habido hoy de reencuentro en esta sala, eso es oxitocina. Y es muy importante en el mundo del deporte, en el mundo de la vida, para ser feliz. Luego hablaremos de la felicidad. Y luego la testosterona, como un jugador como Rafa Nadal saca fuerzas después de 4 horas, después de 5 horas, que el rival está que ya no puede más, pobre Medvedev que ha estado contra Carlos Alcaraz recientemente y en alguna final un poquito menos reciente, pero también hace poco, contra Rafa Nadal, y el pobre dice, no puedo más, ¿qué le pasa a estos? Que siguen ahí con la testosterona puesta, ¿no? Entonces, ¿cómo segregamos esta testosterona? Pues hay 3 trucos, 3 formas de hacerlo. Uno es el lenguaje. El lenguaje en buena medida determina nuestra realidad. Un filósofo llamado Wittgenstein decía, los límites de nuestro lenguaje son los límites de nuestra vida. Como capitanes, como entrenadores, como jugadores, debemos atender, como profesionales en la vida, cuál es nuestro lenguaje. Porque el de Rafa Nadal es enormemente positivo. A veces incluso la comunicación no verbal como de dejadez, pero bueno, he hecho todo lo que he podido, realmente no ha salido, pero no es de queja, no es de enfado, no el lenguaje. Mi buen amigo Luis Castellanos tiene una trilogía, es un grandísimo experto en lenguaje, desde la ciencia del lenguaje positivo a el lenguaje de la felicidad. Luego hablaremos de la felicidad. 40% de la felicidad es voluntaria. ¿Cómo lo hacemos? Con un lenguaje realmente positivo. Porque es que además el cerebro, cuando utilizamos adverbios de negación como no o como pero, el cerebro deja de registrarlos. Si yo digo, no penséis en la final de la Champions, ¿en qué estáis pensando? Y yo he dicho no. Ahora, ¿qué ocurre? Pensamos final Champions.
Y si además te gusta el fútbol y eres del Madrid, dirás, ah, sí, la número 14 y esta es la de Estambul, y empieza tu cerebro a hacer cosas, ¿no? Entonces, tenemos que emplear un lenguaje positivo, sanamente positivo, para modificar las hormonas de nuestro cerebro, tener más testosterona, oxitocina, dopamina, que es la del placer, la de divertirse, y menos cortisol. Segundo aspecto, las emociones. Una emoción es una reacción neurológica de corta duración. Un estado de ánimo es una cadena de emociones sucesivas. De manera que, por ejemplo, en una remontada que hace un jugador de élite como Rafa Nadal, o que hace un equipo de fútbol, me lo comentan mucho los entrenadores, tratar de cambiar el estado de ánimo, el jugador que va ganando está eufórico, y entonces comete un error, y en ese momento Rafa gana algún punto y empieza a generarse una dinámica de círculo virtuoso, en el caso de Rafa, de círculo vicioso, en el caso de Medvedev, por ejemplo. Emociones. La emoción predominante es el miedo, como decía antes, y la ira, el enfado, el romper la raqueta, el enfadarse, no puedo, que segrega más cortisol todavía. Y si segregamos más cortisol, vamos a estar más incapacitados, más imposibilitados. ¿Qué ha aprendido inicialmente de su tío Tony? Que no hay que quejarse, que la vida es lo que es, que hay que pasarlo bien. ¿Sabéis esta anécdota de que una vez está Tony Nadal en las canchas, no está viendo un partido de su sobrino y le advierte a un amigo, oye, que tu sobrino, era muy jovencito en esa época, está jugando con una raqueta rota? Y va Tony, cambia la raqueta. Y le dice Rafa, no, como tú me dices que no me queje, que estaba jugando con una raqueta rota. O sea, hasta tal extremo. Entonces, esto es lo importante, desde el equilibrio, no quejarse. Los españoles, y Nelson nos lo recuerda mucho, ahora va a estar desde el 11 de abril al otro lado del Atlántico, tú dices, somos felices, pero no nos damos cuenta de ello. Nos quejamos mucho, parece como que sea un atributo, ¿no? Decir, ay, con todo lo que tienes, calidad de vida, seguridad, etcétera, nos quejamos para que esto se mantenga. Pues no funciona así. Las emociones positivas, la alegría, la sorpresa positiva, el disfrutar. Recordad, luego lo veremos la imagen cuando su padre le dice en la semifinal, oye, déjalo, te está doliendo muchísimo el cuerpo ya, no puedes. No, pero yo estoy disfrutando, estoy remontando, y lo consiguió contra un jugador muchísimo más joven, ¿no? Entonces, emociones. Y tercera, la postura corporal. Hay un montón de anécdotas, en el mejor sentido, desde que Rafa Nadal era muy joven, que el jugador llevan 4 horas, está sentado, está exhausto, no puede más, diciendo, ¿cuándo quedará? Y en cambio Rafa está como si empezara. Claro, tiene un poco de teatralidad también, ¿no? Pero estás contra el competidor diciendo, prepárate que te va a quedar como mínimo 1 hora, como no pierdas. Y al final mentalmente, pues claro, te derrota. Dice Unai Emery, que ahora está en el Aston Villa, Unai cobra 7,5 millones de euros por temporada libres de impuestos. Yo creo que como entrenador lo está haciendo bastante bien, el mundo del fútbol. Y él dice, primero hay que ganar en la mente para luego ganar en el cuerpo. Lo que ha demostrado la profesora Amy Cuddy de la Universidad de Harvard también, que es la estrella ahora mismo en Harvard, es que cuando tú tienes una postura de alto poder, Superman, Wonder Woman, realmente tu estructura hormonal está cambiando. Desciende el cortisol un 25%, se eleva testosterona y, bueno, dopamina también, pero en este caso oxitocina un 25%. Por tanto, cambia tu postura corporal, cambia tus hormonas, cambiará tu rendimiento. Esto tiene mucho que ver con lo que en el año 92 Stephen Covey, los 7 hábitos, muchos estaréis familiarizados, llamaba círculo de preocupación y círculo de influencia. Una actitud reactiva está siempre pendiente del círculo de preocupación. No se puede, no vamos a llegar, esto es muy difícil. Entonces limita mucho las posibilidades de tu círculo de influencia. Lo que ha aprendido Rafa, los mejores deportistas, lo que aconsejamos para todo el mundo es centrarte en lo que tú sí puedes hacer. Por ejemplo, el cambio climático, ¿no? Qué mal está, los científicos ya dicen, no vamos a poder bajar del 1,5 grados, 2 grados. Bueno, yo voy a hacer lo que pueda hacer. Voy a cuidar el medio ambiente, voy a reciclar, Esta mañana, Grupo Fénix, ha sido precioso porque Óscar, que siempre nos enseña muchas cosas, dice, apela al deporte, llevamos todos nuestra botellita de estas de agua, ¿no? Y entonces era en el auditorio Betancourt, ¿no? ¿Perdón? Humboldt, Selección Cultural Humboldt.
Y entonces dice Óscar a su propia gente de Grupo Fénix, vamos a hacer como el equipo de Japón, dejar esto tan limpio como lo encontramos. Claro, es una metáfora que todo el mundo puede entender, porque el equipo de Japón, aparte de ganar a España, por ejemplo, hacerlo muy bien en el Mundial, por encima de sus posibilidades técnicas, dio una lección de dejar el estadio impoluto. Aparte de que el propio entrenador dio las gracias a los que habían venido, esa reverencia japonesa, y dio una lección también de buen hacer. Bueno, esto lo podemos llevar al mundo de las empresas, al mundo personal de cada uno de nosotros. ¿Cuántos habéis visto una película ochentera que se llama Flashdance? Levantar la mano. Uy, 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 uy. Esto cuando se hace a un público más joven dicen, ¿quién es esta chica? Irene Cara. Bien. Bueno, entonces todos recordaréis perfectamente que había una canción, What a Feeling, cuando ella bailaba para poder entrar en aquella academia, y decía, take your passion and make it happen. Todo esto de la fortaleza mental es mucho mejor, mucho más fácil, lo sabéis como capitanes, cuando la persona vive la pasión. Pasión viene de pathos en griego, que es la emoción predominante. ¿Por qué me apasiona el tenis? Me encantaba, pasaba horas, y llegaba a jugar 7 horas diarias, y luego tuve mi primera novia ya, y ahí la cosa ya no jugaba tanto, ya jugaba peor. Este libro con otros expertos, expertas, para que nos cuenten cosas. La gran experta que conocemos de pasión, que además es experta en tecnología, se llama Silvia Leal. Recomiendo los libros de Silvia Leal, uno en concreto se llama Ingenio, Sexo y Pasión. Sexo no porque sea el Kama Sutra, sino porque básicamente habla de la pasión femenina y la pasión masculina, oxitocina, testosterona. Y le preguntamos, oye, Nadal evidentemente tiene pasión, pero esto, dice, solo 1 de cada 6 personas detectan su pasión. La pasión es un arrebato, si os gusta la música, el arrebato es un cantante sevillano, que además muy del Sevilla, volviendo al deporte, pero la pasión, en El sueño de una noche de verano, en la obra, en la comedia de Shakespeare, hace que una ninfa bellísima queda dormida, por eso es el sueño de una noche de verano, se le aplica una especie de colirio y los dioses griegos, juegan con ella a que se va a enamorar de el primer ser que vea, en este caso un burro. Claro, dices, qué divertido es que se ha enamorado de un burro. Alguno dirá, esto me ha pasado a mí también, me enamoré de un burro y he tenido a veces que cargar con él, o no. Pero bueno, bromas aparte, esa es la labor de la pasión. ¿Qué hacemos como entrenadores? Detectar esa pasión. Luego os contaré lo que le pregunté a Toni Nadal la última vez, porque ahora lleva 2 jugadores, Kaspar y Félix, en la academia, y por qué ellos y no otros. Pero esta es la idea de pasión. La pasión los japoneses le llaman ikigai o ikige, que es pasión, lo que me entusiasma, lo que me recarga de energía, lo que hace que lo pase genial, y a pesar de que lleve horas jugando al tenis, salga con una sonrisa permanente. La vocación, que es la llamada. Claro, Rafa estaba en un entorno familiar, su tío Miguel Ángel Nadal, uno de los mejores jugadores, 5 mejores jugadores del Real Club Deportivo Mallorca, jugó en la selección, jugó en el Fútbol Club Barcelona, su tío Toni llevaba una academia en Manacor, en Mallorca, por lo tanto un entorno, su padre había sido representante de deportistas, de jugadores, un entorno donde esa pasión se puede llevar a una vocación, pero también a una misión. ¿A qué me dedico? Normalmente si no hay antecedentes familiares, te gustará el tenis, dedicarás horas, pero normalmente no te dedicas a ello. Y luego, la profesión. La profesión es que puedes monetizar, como se dice ahora, ganarte el sustento, ganarte la vida jugando al tenis. En esto, su tío Toni dice, hay una cosa en la que Rafa no tuvo suerte, o sí, pero que es su dedicación, su pasión, su vocación, su misión, pero es que además el tenis profesional de alto nivel, entre los 500 principales jugadores, no digamos los que ganan en grandes torneos, está muy bien pagado. ¿Por qué está muy bien pagado? Porque tiene buenos patrocinadores, porque tiene sponsors. ¿Por qué tiene buenos sponsors? Sea Rolex, sea... Yo conocí al creador de Al Valle, que no sonará, Al Valle es el gazpacho. El mejor gazpacho no es gazpacho andaluz, es gazpacho murciano, tiene que ver también con Carlos Alcaraz. Y entonces este es un ingeniero nuclear que estudió en el CERN en Suiza, en Ginebra. Y dice, uy, aquí hay demasiado ingeniero, no, esto aquí no puedo diferenciarlo. Se vuelve a Murcia, su pueblo, y
con la mentalidad de un ingeniero nuclear, procesos de seguridad perfectos, hace gazpacho y le sale el gazpacho perfecto, porque claro, es ingeniero y lo hace con un proceso estandarizado. Llega PepsiCo y le dice, yo quiero comprar al Valle porque no quiero que solo se consuma en Murcia, en España, se puede consumir en Italia y demás. Y puso dos condiciones el fundador de Alvalle, y me contaba una vez, la primera, quiero ser presidente no ejecutivo, ya la gerencia os dedicáis vosotros. Y segunda, como sois los sponsors, aquí viene el patrocinador, de Roland Garros, quiero estar constantemente todos los años en Roland Garros viendo los partidos. Buena propuesta, ¿no?, para un patrocinador. Entonces, el tenis tiene estas cosas, que está bien, el fútbol, por supuesto, el béisbol en determinados, pero luego hay actividades deportivas que son minoritarias. En España tuvimos un patinador fabuloso llamado Javier Fernández, que seguro que nos suena, porque, claro, puede ser el mejor patinador de todos los tiempos. Pero, ¿cuántos de vosotros habéis visto algún partido de tenis, Roland Garros, Wimbledon, Indian Wells? Levantad la mano, pregunta estúpida, ¿no? ¿Cuántos habéis visto un campeonato europeo mundial de patinaje artístico? Dos alegres señoras que seguro que tenéis algún familiar patinador o algo así, ¿no? ¿Por qué habéis visto algún campeonato de patinaje? Por curiosidad, tengo mucha curiosidad. ¿Te gusta? ¿Te parece bello? Magnífico. La señora que está detrás. Os habéis puesto las tres en línea, las tres amantes del patinaje artístico. Porque me gusta. Estas cosas de la pasión, porque me gusta. Y la señora en medio, también porque le gusta. Bueno, pues hay tres en una sala de 300 personas a la que le gusta el patinaje artístico. Como sponsor no recomiendo que patrocinéis patinaje artístico, porque hay tres señoras muy románticas que les gusta el patinaje, pero hay 300 personas que les gusta el tenis. Incluso cuando a Rafa Nadal le dan el premio Príncipe de Asturias en ese momento, que se lo habían dado a la selección española, a Iker Casillas, a Puyol, hubo un debate en el jurado, porque claro, Jorge Carretero, que ha sido el portavoz durante 19 años, muy buen amigo nuestro, claro, dice, es que en un país de 40 millones de españoles, 19 millones siguen el fútbol. Cuando ganamos el Mundial, 11 de julio de 2010, 19 millones salieron a la calle. No hay ninguna manifestación. En Francia a lo mejor se quejan de las pensiones a la gente de la calle. Nosotros salimos a la calle a celebrar que nuestro equipo ha ganado, básicamente. Esa es la pasión del deporte. Aquí tenemos la foto presente en la semifinal cuando el padre le dice, oye, déjalo. Está en la pasión, está en el disfrute, que aunque esté totalmente lesionado, recordáis que aquel pie que prácticamente no lo podía mover y sin embargo seguía jugando y sin embargo le ganó a este rival que no recuerdo quién es, creo que era estadounidense, mucho más joven y que no pudo llegar a la final. ¿Quién era? Ah, gracias. Bien, entonces aquí en la pasión, algo que sabemos desde Ítaca, desde Cavafis, desde los griegos, lo importante, y lo acaba de decir antes el presidente, no es el destino, es el viaje. Es disfrutar, pasarlo bien, porque eso es lo bonito del deporte, hacerlo según valores, generar estas buenas hormonas, disfrutar de la vida, y como dicen ahora los neurólogos, el gran predictor de la felicidad, que luego hablaremos, es la actividad física y la deportiva en estos momentos. Segundo bloque. Bien, hacer equipo, y de verdad, aquí ahí tenemos a Andrés Iniesta. A mí me gusta recordar, a aquellos que les gusta el fútbol, se ha contado años después, una década después, Andrés Iniesta estaba lesionado cuando fue al Mundial. Es muy poco ortodoxo llevar a un jugador lesionado a un Mundial. Porque van 23. Entonces, si tú te llevas a Andresito, no te llevas a otro, que puedes necesitarlo. Y que puede decir en buena lid, oye, ¿por qué no voy yo? ¿No? Sin embargo, Iker Casillas, Carles Puyol, sus compañeros decían, es que ha hecho tantas cosas tan buenas para que lleguemos aquí a Sudáfrica, que es que tiene que estar con nosotros. Y dos pases entre compañeros, una labor de equipo, y el que marca el gol es Andrés Iniesta. Esto es lo bueno. Entonces, volvemos al equipo, los 7 magníficos que están permanentemente con Rafa Nadal. Algunos de Mallorca, otros viviendo en Montecarlo, otros en el resto de España, pero ahí están todos. Nadal está en el centro, pero es que son todos como uno, como decía antes. Y esto es una gran enseñanza, porque ¿qué es un equipo? Es un grupo humano que genera sinergias, que juntos conseguimos más que cada uno por separado. Y además esa satisfacción, esas hormonas positivas, las compartimos.
Porque claro, en la soledad no compartimos nada. Un logro meramente individual no tiene demasiado valor, pero qué bien sabe como capitán cuando lo haces juntos. Dave Ulrich es uno de los grandes expertos mundiales en recursos humanos y gestión de personas, y dice, no sinergias, no es 1 más 1 igual a 3, es mega sinergias, 1 más 1 igual a 10. Y en entrenadores de equipos colectivos, yo siempre les animo a ver cuál es el valor individual de jugadores. Por ejemplo, en Copa Davis me dieron un premio de valores del deporte y también se lo dieron a Emilio Sánchez Vicario. Emilio fue capitán de Davis y cuando en Argentina, España le gana a Argentina, me contaba, luego lo ha contado en un libro, es muy curioso porque el jugador en principio que menos talento, menos valor parecía que iba a tener fue el destacado, el decisivo. Y sin embargo, el que era el primer jugador de nuestro equipo no lo hizo tanto. Hicieron un ejercicio de visualización, que era cómo te ves. Y este jugador, que supone que tenía menos peso en el circuito, decía, yo me imagino a todos los argentinos gritándome, diciéndome palabrotas, este gallego, tal, su madre, no sé qué, y yo ganando a pesar de la adversidad. Y eso luego ocurrió, lo que imaginó en su mente luego ocurrió. Álvaro Merino es el que nos ha ayudado en esta parte del libro porque él es el gran experto en valores deportivos. Tiene un libro con Joan Capdevila, jugador de la selección española de aquella época, que se llama Equipos con Futuro. Le preguntábamos, oye, ¿pero el tenis individual no es individual? Dice, no, en absoluto. Es una labor de equipo. Lo sabéis bien, lo has dicho antes, Modesto, como directivos, como capitanes, subcapitanes y todo. Es una labor de equipo. El ser humano da su mejor versión cuando está en equipo. El tándem es la unidad mínima de liderazgo. A mí que me apasiona el liderazgo, al final, bueno, muy bien, tú das la cara, es el más comercial, etcétera, pero ¿quién hay detrás? Siempre hay alguien que comparte valores, que a lo mejor no es tan extrovertido, es más introvertido, no es tan, decimos nosotros, echado para adelante, valiente, es más prudente, pero que equilibra aquello que uno tiene diferente o no tiene, ¿no? Un equipo de verdad tiene 6 características, no tengo tiempo pero tiene una visión de futuro compartida, visión, misión, valores, etcétera. Tiene la honestidad de tener un debate abierto sobre lo que se debe hacer, pero luego cuando se ejecuta no vale decir yo opinaba distinto. Yo tenía una opinión. El capitán, por ejemplo, ha decidido esa estrategia y hay que hacerla, hay que ejecutar, porque la ejecución es el 90% de la estrategia. Es un conjunto humano, un grupo que genera sinergias porque aprovecha la diversidad. Diversidad de género, diversidad de edades, diversidad. Por ejemplo, en Copa Davis esto se ve, ¿no? Tienes que llevar a jugadores distintos, pero que se complementen. Tiene 2 grandes pilares. La confianza, que es una cuenta corriente emocional, decía Stephen Covey, y el compromiso, esa energía al servicio del proyecto. Un equipo aprende constantemente y un equipo analiza el dinamismo de la situación. De manera que el talento que no se aprecia, se deprecia. Talento individual y talento colectivo. Estos son algunos de los libros, Mentalidad Ganadora, que escribí directamente con Unai. Unai estaba en ese momento en el Valencia, 4ª temporada, llegaba sistemáticamente a Champions, era el tercer equipo respecto al Madrid y al Barça. Lo suponía en la práctica, porque al final hay presupuestos. 22 millones de euros entrar en Champions para un presupuesto del Valencia de esa época de 100 millones de euros. Era la vida o la muerte como sociedad deportiva. Y entonces Unai, en ese momento un Unai más joven, lo ha estado en Sevilla, en Spartak, en PSG, en el Arsenal y ahora en Aston Villa, llama a través de la editorial y me dice, no, Juan Carlos, es que tengo cierto éxito, he llevado al Valencia a esas posiciones. Como entrenador tiene un equipo que se llama el Elche. Elche es la 7ª ciudad industrial de España, está muy cerca, a 20 minutos de Alicante, en la misma provincia, no es la capital de provincia, Alicante no es la capital de la Comunidad Valenciana, de la región. Sin embargo, la gente de Elche, la ciudad de las Palmeras, la dama de Elche, son gente sanamente orgullosa. Y este caballero de Burgos, que es de Burgos, castellano, llega con el equipo en segunda B, 3ª división, lo lleva a segunda y en la primera temporada en segunda lo lleva a primera. En términos presupuestarios esto significa pasar de 6 millones a 81 millones. Pero es que además, y esto se ha podido contar después, el playoff se juega en junio. Desde marzo él sabía que no iba a renovar.
Fijaros la entereza, la grandeza, la honestidad, la autenticidad de alguien que, sabiendo 3 meses antes que no va a seguir en el equipo, dijo, vamos a hacer todo lo posible por ascender. Hicimos ese trabajo y así ascendimos a primera, se llama su libro. Entonces, es importante porque ahí la lógica diría que no lo podían conseguir. Sin embargo, como equipo, dieron su mejor versión. Yo siempre me gusta, igual que en el circuito de tenis, en el caso del fútbol, Transfermarkt te dice el valor de jugadores. La selección de 2022, que nos eliminó Marruecos, la selección española, era la 5ª en valor de jugadores. Lo normal es que nos pudiera haber ganado Argentina, Brasil, Alemania, Francia, pero no Marruecos. Sin embargo, Luis Enrique dijo, no, les doy un sobresaliente, les doy la mejor nota. Bueno, hay que ser humilde y decir, éramos la 5ª en términos de valores, no he conseguido ganar a los 4 primeros, ni siquiera Francia y Argentina, que como sabéis está en la final. Por tanto, fortaleza mental, equipo, que son grandes palabras, pero tenemos que desarrollar, y aquí viene la imaginación, adaptarnos imaginativamente. Como os decía, y sabéis muy bien, sabéis mejor que yo, ¿qué hace Rafa Nadal jugando? Pensar en el rival, darle ese respeto al rival y decir cómo le puedo ganar a un jugador que muchas veces objetivamente es mejor que yo, porque es más joven, porque está más dotado, porque está más ilusionado. El primer Roland Garros te ilusiona mucho, pero el segundo no te ilusiona tanto. Y si juegas la final contra alguien que no lo ha ganado, ahí tiene un plus de compromiso, un plus de ganas. Esto a Rafa le ha pasado muchas veces. Carlos Alcaraz ahora es el primero, en Indian Wells, en tal, cuando llegue a Wimbledon, cuando llegue a Roland Garros, en Australia, pero claro, cuando vas ganando hasta ganar 14 veces, imaginad lo que puede significar, ¿no? Otro día en la oficina, es decir, vuelvo a París y no me ilusiona probablemente tanto. Y aquí, Teresa Viejo, que es una gran amiga, la maestra de la curiosidad, le preguntamos, oye, ¿tanto papel juega la imaginación, la curiosidad en un deportista de élite como Rafa Nadal, en uno de los mejores deportistas de la historia? Me dijo muchísimo. Porque Rafa consigue la mirada panóptica, tener toda la cancha, todo el césped, todo el conjunto y ver todo, pero a la vez focalizar en el rival. No es un enemigo, es para pasarlo bien juntos. Como bien sabemos, Roger Federer es una persona que es amigo personal, además. Djokovic incluso es una persona a la que habla magníficamente de Rafa Nadal, que dice que lo echará de menos cuando al final no puedan competir juntos. Y entonces esto es realmente lo importante, el marco, ¿no? Teresa tiene un libro reciente del año pasado que os recomiendo, que se llama La niña que todo lo quería saber. Y ella es la niña que todo lo quería saber. Y los deportistas, cada uno en su actividad, debemos ser niños, alma de niños, disfrutar, jugar y tratar de saberlo todo, de curiosear. ¿Puedo ganarle a este rival? Si no gano, ¿qué es lo que ha ocurrido? Tengo que aprender de ello. Este es el poder de la imaginación, el poder de la curiosidad. La curiosidad tiene mala prensa, se dice la curiosidad mató al gato, es una mala traducción del inglés original. Sin embargo, como un gato tiene 7 vidas, no pasa nada porque puedas invertir una en curiosidad, porque te va a hacer mejor. El otro día leí un artículo que era la curiosidad mató al gato, pero el ser humano lo hace mejor, evidentemente, porque tiene un componente racional de plantearse las cosas. ¿Qué hacemos como capitanes, como entrenadores? Fomentar esa sana curiosidad. De hecho, Teresa Viejo dice 2 cosas que a mí me encantan. Os recomiendo su TED, La curiosidad rejuvenece. Para estar más joven, la curiosidad ayuda mucho. Pero es que además, la curiosidad, ella dice que es el antídoto del miedo. Cuando uno puede sentir miedo, ¿por qué no nos lo tomamos con curiosidad, con imaginación, con unas ciertas ganas de a ver qué pasa? A ver si lo logramos, a ver si lo conseguimos. Otra buena amiga, que ha sido una gran directiva en España, ahora es consejera de varias sociedades muy importantes, Isabel Aguilera, dice, como líderes, pero como líderes estratégicos, que tenemos una visión y una misión, inventamos un futuro para que los demás se adapten a nosotros. No se trata solamente de adaptarnos, se trata de inventar, de ser imaginativos, de ir más allá, y el resto que se adapte. Y finalmente, decidir intuitivamente. ¿Cómo has entrenado? Y aquí aparece José Antonio Marina Torres, que es un señor que cumple este 2023 84 años, uno de los grandes pensadores para mí, el gran pensador de habla hispana. Y entonces le llamé, nos conocemos desde hace 35 años, te admiro enormemente,
y le dije, ¿me puedes decir en cuánto tiempo toma una decisión Rafa Nadal? Y me dijo, Cubeiro, en 48 horas te lo digo. Vale, me esperé 2 días, pacientemente. ¿En cuánto tiempo creéis que Rafa decide, si se puede decir así, una manera de responder, por ejemplo, al rival en un saque, o un passing shot, o llegar a la red? ¿En cuánto tiempo? ¿Alguien se atreve a dar un dato? ¿En? ¿Cuántos milisegundos? 5 milisegundos es 150 milisegundos. Claro, un pestañeo es un segundo, es decir, es la sexta parte de un pestañeo. ¿Y por qué? Porque nuestra inteligencia funciona en 2 pisos, como dice Marina. Lo que se llama la inteligencia generadora, que es inconsciente, y la inteligencia ejecutiva, que es consciente. Y el paso del inconsciente al consciente es lo que se llama el umbral de la conciencia, con eso, conciencia. Conciencia es tener argumentos morales, resolver dilemas éticos, conciencia. Entonces estos milisegundos, ¿cómo los logras? Si no has jugado nunca al tenis no vas a decidir bien. ¿Para qué sirve el entrenamiento? Tienes que disfrutar del entrenamiento, evidentemente, pero precisamente para que tu cuerpo inconscientemente decida por ti. Y eso es lo verdaderamente maravilloso. Eso es lo que nos gusta cuando vemos a grandes jugadores como Rafa Nadal. Entonces, ¿qué le ha enseñado su tío Tony? ¿Qué le enseña Carlos Moya? Precisamente eso. ¿Cuál es tu respuesta automática desde la inteligencia ejecutiva, el consejo para decir tienes que sacar de esta manera o de esta otra, no fuerces, fuerza tal, pero luego repetir para que no tengas que pensar en ello? Bueno, se puede clonar el éxito. Rafa Nadal tiene una academia, como todo el mundo sabe, en esta sala. Casper Ruud, el noruego, que enfrentó a Alcaraz, pudo ser número 1 y hubiera ganado a Carlos. Entró como 143 del circuito, y ha estado segundo, está por ahí. Y el canadiense Félix está alrededor del 70. Evidentemente va cambiando. Lo bueno que tiene la clasificación es que si eres una estrella emergente, como el caso de Carlos, pero luego hay que mantenerlo. La humildad es ganas de aprender. No es ya lo sé todo, ya lo puedo todo, ya lo logro todo, no. Siempre hay curiosidad, siempre hay intuición, esto me da la fortaleza y contigo hago equipo, básicamente. Aristóteles sí lo consiguió, Sócrates no lo consiguió con Alcibiades, Aristóteles sí lo consiguió con Alejandro Magno, era un chaval muy joven, se convirtió en el emperador que conquistó el 90% de la tierra conocida. Y Aristóteles decía, somos lo que hacemos cada día, no un día, cada día. De modo que la excelencia, la arete, la virtud, no es un acto, es un hábito, es un conjunto de hábitos. Y por eso tenemos que entrenar. La pregunta, a capitanes, a jugadores, ¿cómo se llama tu coach? En el mundo empresarial, ¿cómo se llama tu coach? Necesitamos entrenar constantemente. La primera vez que estuve en Venezuela, no recuerdo quién, pero me hizo mucha gracia. Me dijo, ¿usted de qué España viene? ¿Cómo que de qué España vengo? ¿De la del otro lado del Atlántico? No, ¿la del deporte o de la política? Porque en el deporte la gente entrena. Buenos jugadores de fútbol, buenos jugadores de tenis. Fernando Alonso, si les gusta la Fórmula 1, ahora vuelve por sus fueros. El otro día estaba viendo una publicación deportiva cuando estaba en Murcia. Todo eran buenas noticias. Xavi Hernández con el Barça le está dando un orgullo que no tenía. Xavi Alonso, que fue compañero en la selección de 2010, toma un equipo que estaba a punto de descender en Alemania, le estaba disputando la Bundesliga al Bayern Múnich, un equipo que no tiene valor de jugadores como para estar ahí. Todos son buenas noticias. En cambio, salud. Si no aprendes, si no entrenas, si no mejoras, si no eres humilde, pues estás en el terreno de la soberbia, ¿no? Finalmente, productividad y felicidad. El modelo actual, que tiene mucho que ver con el deporte, pero también con otras organizaciones, es el de productividad, porque talento es poner en valor lo que hacemos, es lo que nos enseña, por ejemplo, Rafa Nadal, y la consecuencia es la rentabilidad. Por eso comparto al 100% tus palabras, presidente. La rentabilidad, la competitividad, ganar, tiene que ser la consecuencia, pero tenemos que ser gente que disfrute, gente productiva en lo que hace, gente feliz y por tanto innovadora y excelente. ¿Qué pasa con las personas felices? Esto se mide, hay test de felicidad en la práctica, que son el triple de productivas, competitivas y viven más años. Por eso tenemos que pasar como capitanes, como directivos, de jefes con J a jefes con G. Generadores de felicidad. Generadores de felicidad, en la práctica.
¿Y qué sabemos sobre la felicidad? Pues algunas cosas. Sabemos la definición de Aristóteles. ¿Qué es la felicidad? Pues es la experiencia global de placer y significado. Experiencia. Todavía antes de ayer, con Farmatodo, ¿qué es experiencia? Y dijo un chico muy joven, vivir, efectivamente. La felicidad no es lo que dicen las encuestas que es la felicidad. Es la experiencia que una persona tiene al respecto. Las encuestas dicen que Finlandia es el país más feliz del mundo. Yo he estado en Finlandia, está bien, pero bueno, es decir, comer ahumados, a las 5 de la tarde ya es de noche, es un poco, hay tasas de suicidio muy altas, demasiado, no saben beber socialmente en general. Entonces, bueno, yo tomé experiencia. ¿Cuántos finlandeses vienen a España? ¿Cuántos españoles van a Finlandia? Españoles van a Finlandia 4.000 al año. Una cosa turística, unos días. Hay solo un pueblo junto a Marbella, a Málaga, junto a Torremolinos y a Estepona, donde viven todo el año, solo en ese pueblo, 17.000 finlandeses. Con lo cual, pero es que el 30% de los 5,5 millones de finlandeses cada año se van de turismo a España. Con lo cual, está muy bien la estadística, pero al final la experiencia te está diciendo otra cosa. Seguro que no se extraña, ¿no? Puede ser que su felicidad es que te puedes pagar ir a España, pero bueno, o venir a Venezuela, ojalá. Bien, experiencia global de dos cosas, placer, disfrute otra vez, y significado, propósito, valores del deporte. Y lo que Aristóteles te decía, Alejandro, es, cuidado porque hay que equilibrar. Si solo te dedicas al placer y no tienes valores, eres hedonista. Pero si solo te dedicas al significado, a competir, a ganar, pero no disfrutas, eres perfeccionista. Y tan malo es ser perfeccionista como ser hedonista. Una gran lección desde hace 2.500 años. Bueno, sabemos también que la felicidad, experiencia global de placer y significado, lleva al éxito. La investigadora de felicidad tiene 2 libros publicados, lo llama los mitos de la felicidad. ¿Cuándo me case? ¿Cuándo tenga plata? ¿Cuándo? No, hay que vivir y disfrutar ahora de la felicidad. Solo el 10% de la felicidad es externa, salud, dinero, pareja. 50% es referencial, lo que nos han enseñado en casa los primeros años. 40% es voluntaria. ¿Y de qué depende la felicidad? De 12 estrategias, como dice ella, 12 que son de sentido común. Ser una persona agradecida, ser una persona optimista, ser una persona que no le dé demasiadas vueltas a las cosas, lo que en inglés se llama overthinking. Practicar la amabilidad, donde Venezuela es estándar mundial de amabilidad. Lo digo con el corazón. Es así. Podéis aplaudir, pero aplaudiros a vosotros, a vosotros. ¿No? Como hay tanto venezolano en Madrid ahora, los madrileños, que hemos sido muy chulos, estamos aprendiendo a ser más amables, porque al final hay un contagio, y cuando entras en una cafetería, en una repostería, pastelería, y dices, qué amable es la gente aquí, seguro que hay un venezolano, siempre. Además estáis hasta las gracias cuando pasáis por un paso de cebra, cosa que es maravilloso. Es así, es vuestro talento natural. ¿El qué? Avanti, lo de Avanti. Más que un empleado de Avanti. Esto lo he aprendido en este viaje. Saludas más que un empleado de Avanti. Si vas a Avanti, todavía no he vivido la experiencia de Avanti, me la debe Nelson. Bueno, amabilidad. Cuidar las relaciones sociales, la familia, los amigos. El gran estudio de Harvard de la felicidad durante más de 80 años, tener amigos es la gran causa de felicidad. Estar solos, y en Europa el 30% de los seniors viven solos. Los países nórdicos con estas tasas de suicidio están creando comunidades donde quien sabe cocinar, cocina para todos y están conviviendo. Porque evidentemente no tener relaciones sociales reduce la felicidad. Aprender a perdonar, pero perdonar de verdad. Esto de perdono pero no olvido, no. Sin resentimiento, olvidando la situación. Fluir, esta idea de flow, de marco un reto y persevero hacia el reto. Saborear las alegrías de la vida, donde también sois absolutos maestros. Comprometerte con tus objetivos. Practicar valores y luego ejercicio físico, evidentemente, muy importante. Es un gran predictor de salud y de felicidad. Y también ejercicio mental. Nosotros tenemos un amigo, José María Gasalla,
un grandísimo experto en gerencia, cuyo padre con más de 90 años está estudiando en la universidad. Y dices, uy, qué bien debe estar para estudiar. Y él te dice, no, es que como estudio estoy bien. Es que como practico el ejercicio físico estoy bien. Soy feliz en ese sentido. Por lo tanto, la felicidad también se entrena. Finalmente, los 9 hábitos de un liderazgo bueno para el cerebro. Brain friendly en inglés, que es con, digamos, palabras más cortas, monosilábicas en el caso de brain. 3 hábitos de dirección. Activar el propósito. Por eso insisto en las palabras del presidente. El deporte es valores, el deporte es disfrute. Además competimos, pero no es lo que nos debe llevar al todo por el todo. El fin nunca justifica los medios. Lo importante es la autenticidad. Por tanto, ¿cuál es nuestro propósito, nuestro para qué hacemos las cosas? Enfocar nuestra mente. Siempre tenemos una idea en la cabeza, no es nuestra idea. Por ejemplo, no nos vayamos a dormir con una idea negativa en la cabeza, porque vamos a dormir mucho peor que si tenemos un buen recuerdo o una buena idea en ese momento. Y luego visualizar. En confinamiento muchos deportistas de alta competición te decían, bueno, yo no puedo ir a la cancha, pero puedo cerrar los ojos, visualizar, repetir movimientos, etcétera, etcétera. Salud. 3 hábitos de cuidado. Relajar la mente y evitar el estrés, que es el mal de nuestro tiempo. Incluso ya hay empresas, ayer veíamos la experiencia aquí en Caracas, de empresas que tienen una psicóloga o un psicólogo para que libremente sus empleados puedan tratar de relajar, de reducir ese estrés, la ansiedad y la depresión. Alimentar bien el cerebro, en el tema de los llamados venenos blancos, ¿no?, que conocéis bien. Y luego practicar ejercicio, de nuevo, insistimos, existe la neurociencia en ello. Por eso es tan importante. Y los 3 últimos son hábitos de desarrollo. Estar con personas tónicas, que te generan buena energía, que son felices, que son agradables, que son amables, que no se quejan tanto, ¿eh? Y evitar las tóxicas. Tratar de no almorzar con personas tóxicas. Porque por buena que sea la comida, te va a sentar mal. Claro. ¿Qué hacen los restaurantes ahora de moda? Que Caracas está con montones de restaurantes de moda, nuevos, etcétera. Generar un ambiente donde puedas dar la mejor versión de ti mismo, ¿no? Y estábamos en Furore, me llevó Nelson. Parece que estás en Italia, pero sin niños que gritan, porque no hay niños, claro. Con lo caro que es, nadie va a llevar a los niños ahí. Entonces, es una Italia idílica, maravillosa, escuchando música italiana, todo gente mayor, encantada, y demás, ¿no? Es lo mejor de Italia, pero sin ruido. Está la Vespa, pero no hace ruido. El optimismo inteligente es qué cosas hacemos bien y qué cosas podemos hacer mejor. No fustigarnos, en lo malo, todo lo contrario, hay cosas que hacemos bien, reconozcámoslas y hagámosla mejor. Y luego aprender constantemente, aprender, la curiosidad, la imaginación, rejuvenece, claramente rejuvenece. Veis que son hábitos muy de sentido común, pero tenemos que practicarlos más en el tenis, en el deporte, en la vida. Conclusiones finales antes del turno de preguntas. 5 cosas para que nos podamos llevar prácticas. Por supuesto, la presentación a través de ATC, del CTA está a vuestra entera disposición. La primera, generar compromiso. A lo mejor en capacidad no somos tan buenos, pero Rafa Nadal nos enseña que el compromiso es realmente poner toda la carne al asador, comportarte como un toro, como hace él, toda la energía al servicio de tu proyecto vital. Diseñar equipos. ¿Quién está en mi equipo? En mi equipo personal, familiar, profesional, deportivo. ¿Quién está en mi equipo? Tercera, una cultura de curiosidad. Y sobre todo a nuestros hijos, sobrinos, nietos, no les destruyamos la curiosidad. Yo creo que en esto estamos mejorando también. Pero en generaciones anteriores, no, niño, no preguntes esas cosas. No, pregúntalas, interésate, entrena, evidentemente. Por eso hay que entrenar mucho, hay que entrenar bien. Y fomentar el aprendizaje, que puede tener ese 10% formativo, ese 20%, pero un 70% experiencial, en el día a día, sea en la pista de tenis o sea en cualquier actividad personal. Bueno, me tenéis a vuestra entera disposición en LinkedIn, en Twitter, en TikTok no, de momento, en Instagram, que además si aparece Juan Carcube, pues estará esta grabación a vuestra entera disposición. En Twitter privado me podéis hacer preguntas, bibliografía, lo que queráis, absolutamente. Es lo bueno que tiene la tecnología, ya tenemos el vínculo. Me ha hecho súper feliz
estar con 300 como los espartanos prácticamente, capitanas, capitanes de tenis, directivos, de CTA, y lo mejor está por llegar, que es mi frase favorita. Lo mejor está por llegar en el tenis, lo mejor está por llegar en BAC, lo mejor está por llegar en CTA y sobre todo lo mejor está por llegar en Venezuela.